Hechos capítulo 20, me dice amén. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Amén. Hechos capítulo 20, verso 17. Se titula en la Reina Valera 1960. Discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. Verso 17 dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, cuán grande y abundante es ella, Señor, para con nosotros, vasos frágiles de barro, que nos humillamos todo el tiempo delante de ti para recordar tu precioso evangelio, que nos ha salvado, que nos ha rescatado y que nos ha dado esperanza eterna. Señor, permite que este sea un espacio que, unidos como congregación,
Señor, podamos prestar, Señor, atención, recibir con mansedumbre la palabra implantada que tiene el poder para salvar las almas, a fin de que crezcamos en la santificación que a través de tu Espíritu ejerces en nosotros todos los días. Señor, ayúdanos a recibir el mensaje, Señor, con humildad, porque tu palabra nos enseña que tú miras al que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, yo quiero hacer mención también de que el sermón del día de hoy, al igual que todos los de la serie, debe verse a la luz de la serie que ya venimos predicando desde hace más de un mes acerca de la iglesia, de la casa de Dios, conscientes de que la iglesia no son las cuatro paredes, eso lo hemos mencionado ya muchas veces, sino que la iglesia son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que viven para Él. Ahora, en medio de un mundo tan caótico, en medio de un mundo tan, hermanos, tan complicado, tan peligroso, donde Satanás ejerce mucho de lo que hace en medio de todas las generaciones que van creciendo, nosotros como padres, los que somos padres, nos encontramos ante grandes desafíos con nuestros hijos, desafíos fuertes con nuestros hijos. Tenemos corrientes perversas que están envenenando la mente de nuestros hijos y de los jóvenes. Hay muchísima maldad, hermano, y si usted no la ve, es, hermano, porque usted no se apercibe de esto. Pero los muchachos están recibiendo demasiada contaminación en las redes sociales, en las plataformas. Hay muchísima maldad. Todo, hermano, está torcido. Y Satanás se muestra a través de la tecnología a fin de esclavizar más al hombre que ya está atado al pecado. Pero en medio de todo esto, nosotros como padres, y ante todo este trabajo que Satanás ejerce, nosotros como padres a veces podemos llegar a sentirnos impotentes con nuestros hijos. ¿Por qué, pastor, impotentes con nuestros hijos? Muchos padres quisieran meter a sus hijos en una burbuja de vidrio y que nada de este mundo les afecte. Pero sabemos que en la sociedad de hoy eso es imposible. Los chicos están expuestos a todo. Los jóvenes están expuestos a todo. Y eso es algo que la iglesia debe conocer. Y cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de la armadura de Dios, él hace referencia a que tenemos una lucha contra huestes, contra principados, contra los mismos demonios que se levantan con argumentos en contra del conocimiento de Dios. Entonces, en el tanto nosotros vemos a una sociedad levantando más argumentos que van en contra del conocimiento de Dios, más podemos discernir la operación satánica en medio de la sociedad. Pero como iglesia nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás va a querer distraer, va a querer distorsionar el mensaje. Eso es lo que Satanás quiere hacer todo el tiempo. ¿Está conmigo? Todo el tiempo Satanás quiere hacer eso. Eso no deja de ser nunca. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y como padres, ¿qué nos queda a nosotros antes de que nuestros hijos salgan para sus colegios, para sus escuelas? Confiar en las palabras que les hemos dicho, en lo que les hemos enseñado. Y muchos tal vez de nosotros quisiéramos entrar en la mente de nuestros hijos y hacerles ver la situación tan peligrosa en la que se encuentran. Pero no podemos hacerlo. No podemos entrar en la mente de nuestros hijos y hacerles ver el peligro que se muestran en todo lugar donde ellos están. Nos queda a nosotros como padres instruirlos en el Evangelio y confiar en la soberanía de Dios sobre ellos. Es muchísima la maldad y muchos no se aperciben de ella hasta que esa maldad llega a sus casas.
Muchos dicen, bueno, no es tanto el asunto, pero cuando llega al hogar es algo que toca el interior de la familia, lo más profundo. Entonces, ante esto, tenemos una lucha contra Satanás. Él dice, el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre nuestra lucha. Luego vemos en otros textos que Satanás quiere destruir, muy ligado al sermón tras anterior. Los niños y jóvenes hoy son seducidos en medio de toda esta sociedad, y nosotros como padres debemos esforzarnos porque escuchen el evangelio. Pero al ser ellos seducidos y nosotros impotentes, incapaces de entrar a la mente de ellos, sabemos que el evangelio es suficiente para confiar en que algo puede suceder y que en el evangelio encontramos esa vida y esa esperanza, y el evangelio otorga al Espíritu Santo en nuestros corazones que nos muestra toda la verdad. Entonces, nosotros no podemos entrar en la mente de nuestros hijos, pero el Espíritu de Dios hace hombres y mujeres nuevos. Cambia la mente del hombre. Entonces, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Así que nosotros debemos enseñar el evangelio a nuestros hijos. Y uno de los grandes temores que los padres tenemos es que vemos en los hijos algo particular. Los hijos tienden a imitar a otros. ¿O no es cierto? Tenemos hoy, hermano, o sea, es preocupante cómo un hombre puede vestirse como payaso, con 3 colas, moños así, pintado y vestido de una forma que usted no identifica qué es, y es admirado por el mundo. A la luz de la lógica y raciocinio humano, uno dice, ¿qué le pasó a estas generaciones? Yo por lo menos digo, en los 80s por lo menos tenían voz. En los 80s cantaban y tenían voz. Ahora este montón de payasos salen vestidos de payasos, no cantan nada, hermano. Yo sé que yo soy ignorante de la música, pero no hay que ser muy conocedor para ver lo que hacen esos payasos. Es ridículo. Y son admirados por el mundo. Y las nuevas generaciones ven a estos hombres como ídolos. Pero entonces nosotros decimos, los jóvenes tienden a imitar a otros. Pero resulta que la historia, que la estadística, que la evidencia nos muestra que los adultos también tienden a imitar a otros. Los adultos también siguen patrones. Así que todas estas conductas que los jóvenes tienen hoy, que muestran, son conductas que el ser humano naturalmente tiene, solo que en los jóvenes es más evidente. Aparte de que conforme los años avanzan, pareciera que el asunto se va descalabrando más. Venía descalabrado, pero entre más avanza esto va de pique, hermano. Entonces, cuando nosotros caemos en cuenta de que tal vez los adultos no copian una manera de vestir. Usted no verá un adulto maduro con esta forma de vestir que tienen los jóvenes, es muy difícil. Y aunque puede pasar, es poco común. Pero los adultos tienen a copiar líneas de pensamiento. Admiran a hombres en la ciencia, en la historia, y toman para sí sus ideales. Siguen muchos las corrientes de esos hombres, corrientes de este siglo, corrientes de hombres que son esclavos de Satanás. Según 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, el que no está en Cristo es un esclavo de Satanás. Entonces el hombre o está en Cristo o es un esclavo de Satanás. Y vive cautivo, dice la palabra, a la voluntad de él. No, yo gobierno mi vida y yo hago lo que yo quiera. No, vive a la voluntad de Satanás. En un camino directo a la perdición. Así vive el hombre sin Jesús, sin Cristo. No, yo tengo control. Eso cree el hombre, pero no es así.
Los adultos también tienen la tendencia a imitar a otros, seguir corrientes y líneas de pensamiento. Pero ante esta verdad, los predicadores, los apóstoles, el texto, la palabra nos advierte muchísimas veces. Cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias, no se conformen a la mentalidad de este siglo. Dejen las filosofías vanas y huecas sutilezas fundamentadas en tradiciones de los hombres y no según Cristo. El apóstol Pablo se enfrentó a filósofos, a eruditos, historiadores. El apóstol Pablo se enfrentó a ese tipo de hombres conocedores de los elementos del mundo, de la historia y filosofía del mundo. El apóstol Pablo se enfrentó a ellos porque Dios lo llamó a predicarle a los gentiles. Entonces, en esta lucha, el apóstol Pablo le advierte siempre a la iglesia que esté atenta ante lo que Satanás quiere hacer para destruir, y habla de las doctrinas de demonios. A Timoteo le dice: se levantarán muchos con doctrinas de demonios y la gente tendrá comezón de oír. La gente va a buscar lo que le gusta más. Eso es lo que dice el texto. Pero tú mantente en la sana doctrina, le dice a Timoteo. Mantente en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que ante la sociedad, ante el movimiento que tenemos en nuestro entorno, el hombre se va a ver seducido a seguir líneas de pensamiento que distorsionan la verdad de Dios en el evangelio. Ahora, ante esta batalla espiritual, ante esta guerra, ante esto que estamos viviendo, hay una verdad que no va a cambiar dentro de muchas verdades, y la que quiero subrayar hoy es que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Él va a volver. No importa filosofía que haya, no importa lo que hable el hombre, no importa lo ridículo que se vea al hombre, ni lo que influencie Satanás al mundo. Cristo va a volver por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Y entiéndase santo como no una perfección moral, sino apartados y separados para Dios. Que fue algo que ayer un hermano aportó en la reunión de varones. Él va a volver por esta iglesia. Y entonces, mientras Él vuelve, Él comisiona a los hombres y a través de su palabra nos advierte que tengamos cuidado de estas doctrinas y enseñanzas de demonios que distorsionan lo esencial del evangelio, distorsionan la verdad. Entonces, ante esto, también el Señor nos muestra en su palabra, y lo hemos visto en estos sermones anteriores. Él nos dice: permanezcan en mis palabras, permanezcan en lo que les he dicho. Ayer lo veíamos también. Y son muchas advertencias. Pero bueno, vamos al texto de Hechos en el capítulo 20. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Era un asesino perseguidor. Y bueno, camino a Damasco, él se encuentra con Jesucristo y es transformado. Él tiene un encuentro con Jesús. Y bueno, lo normal. Cualquiera, es que esto vamos a ver, cualquiera que tiene un encuentro con Jesús es transformado. No es igual, no puede ser igual. No se trata de un encuentro emocional, no se trata de yo un día sentí algo, no. Él hace un trabajo adentro. Él quita el corazón que teníamos y pone uno nuevo. Él hace criaturas nuevas. Hermano, esta es la doctrina o la enseñanza de la regeneración. Nosotros somos nuevas criaturas por la obra de Cristo. Hermano, una persona cuya naturaleza cambió no va y viene en las olas del mar por lo que le dicen, por lo que oye, por lo que siente, por sus emociones. No. Cuando Cristo hace una obra en el corazón del hombre, todo queda atrás. Todo. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Y ahí está el evangelio. Él hace
nos hace nuevas criaturas, hermano. Ese es el Cristo que predicamos. No estamos predicando un Cristo que hace que usted salga de aquí con una sonrisa en su cara solamente por un ratito. Nosotros predicamos a un Cristo que toma de la tumba a los muertos y los resucita dándoles vida. Porque cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, Él nos dio vida. Y por eso lo predicamos. Por eso lo predicamos. Pero en este contexto, desde el capítulo 13 del libro de los Hechos, podemos apreciar toda la labor que este hombre transformado por Cristo hizo en toda Asia y en las costas del mar Mediterráneo. Tenemos al apóstol Pablo y los 3 viajes en Asia. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted puede ver los 3 viajes ahí del apóstol Pablo. Usted ve los mapas y, hermanos, son súper útiles. Hay hermanos que se les caen los mapas de la Biblia y dicen, ¿qué importa, era un mapa? No, hermano, el mapa nos da luz de lo que el texto dice. Los mapas en la escritura son importantes. Vea los mapas para que usted pueda comprender. En este momento, en el capítulo 20 del libro de Hechos, Pablo está despidiéndose en Mileto. Se encuentra en el tercer viaje y va rumbo a Jerusalén. Entonces dice en el verso 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes llamó? A los ancianos. Entiéndase por ancianos a los pastores, a los obispos, al liderazgo de la iglesia. ¿A quién llamó el apóstol? ¿A la iglesia o a los ancianos? A los ancianos. Ya tenemos la audiencia a la cual el apóstol Pablo le está hablando. Entonces usted dirá, pero yo no soy pastor, yo no soy obispo, entonces ese texto no es para mí. No, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que todo el texto es para nosotros. Tenemos una primera audiencia, tenemos a los ancianos a los cuales el apóstol les está hablando en Mileto. Y entonces él les dice, tratemos de sentarnos con el apóstol Pablo en ese grupo. De sentarnos ahí a la par de él, y ahí están todos los ancianos, todos los hombres que están cuidando a la iglesia, que están predicándole a la iglesia, que le están enseñando a la iglesia. Entonces Pablo está ahí con ellos y él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas. Ahora, a la luz del cuerpo de ancianos con el que está reunido el apóstol Pablo, no debemos pasar por alto cómo él mismo resalta su humildad. Él mismo dice, lo he hecho con humildad. Entonces, resaltemos esto, porque nosotros mismos estamos conscientes si vivimos en una humildad o no. Nosotros sabemos en nuestro interior si somos humildes o nuestro orgullo es muy grande y no podemos ser humildes. Y créame, en el caminar de la fe vendrán situaciones que le harán ver si usted en realidad vive en una humildad. Pero Pablo dice, yo lo he hecho con humildad y con lágrimas, con pruebas, porque los judíos estaban acechando al apóstol Pablo. Él era uno de esos judíos que mataba a los cristianos, y los mismos judíos con los que él estaba antes, ahora lo perseguían a él. Entonces él dice, con muchas lágrimas y pruebas, y he hablado públicamente a la iglesia, y he hablado por las casas, testificando, verso 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El apóstol Pablo dice, sujeto a la voluntad del Espíritu que lo lleva a él, que lo está direccionando a él, dice, yo voy para Jerusalén, no sé qué me espera allá. Sin embargo, dice, salvo, verso 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones
y tribulaciones. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: yo voy guiado por el Espíritu y no sé qué me espera, aunque el Espíritu me ha estado diciendo constantemente que me esperan prisiones y persecución, tribulaciones. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo le muestra a los ancianos cómo él no estima su vida como algo valioso fuera del ministerio. El valor del apóstol Pablo es ejercer el ministerio. Fuera del ministerio, la vida del apóstol Pablo no vale nada. Y usted dirá: qué feo es. No, es que la vida del cristiano fuera de Cristo no vale nada. Y eso hay que entenderlo bien. Porque el mundo nos vende la idea de que nosotros en nosotros mismos somos tan buenos. Yo soy buena onda. Yo soy tuani, yo con mi mamá soy pura vida. Con mis abuelos yo soy buenísimo. Pero la palabra del Señor dice que somos malos y que engañoso es nuestro corazón. Entonces Él dice: mi vida fuera del ministerio no vale nada. Verso 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que ejerce el ministerio, el apóstol Pablo no está diciendo: les prediqué una partecita, pero me faltó algo, vengo dentro de un tiempo a decírselos. No, él dice: yo les prediqué todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo no le huyó a ninguna verdad de Cristo. Él predicó todo, cosa que todos aquellos que predicamos debemos hacer, aunque al mundo no le guste. No, pastor, usted dice que al mundo no le gusta, pero aquí en la congregación hay personas que no les gusta tampoco. Bueno, pues porque su corazón está en el mundo. Listo. Porque no son nuestras palabras, sino que son las de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien ahí? Dice: no he huido de anunciar todo el consejo. Por tanto, le dice a los ancianos, no olvidemos que la audiencia son los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, en la Nueva Biblia de las Américas, este verso dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, para pastorear la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Por qué hay una necesidad para Dios de recordarle a estos hombres que tienen que cuidar a la iglesia? Y no lo dije al igual que la vez anterior, el título del sermón, se me fue otra vez. El título del sermón de hoy es: una iglesia bajo el cuidado de Dios. Y en esta verdad nosotros vemos que Dios está interesado en cuidar a su iglesia. Dios está interesado en cuidar a su iglesia. Pero es bueno hacer mención de varias cosas. Uno, Dios está interesado en el cuidado de su iglesia. El Espíritu Santo es el que ha puesto a los obispos, ancianos, pastores. Es el Espíritu de Dios. Y la iglesia que ellos cuidan no es de ellos, es de Dios. Entonces es Dios diciéndole a los ancianos: tome, cuiden esto que es mío. A los pastores: cuiden esto que es mío. Entonces decimos: bueno, gran tarea tienen estos ancianos a los que Pablo le está hablando. No lo busque, se lo leo en 1 Timoteo 4:16. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. El apóstol Pablo lo que le dice a los ancianos, lo que le dice a los obispos es: tengan cuidado de lo que hay en su corazón,
Tengan y velen, tengan precaución y velen por una vida santa y velen por tener las intenciones correctas conforme al propósito de Dios. Ahora estos hombres Dios los ha puesto por medio del Espíritu Santo y son responsables de cuidar la iglesia que es de Él, porque Dios tiene un profundo interés en cuidar a su iglesia. Dios quiere cuidar a su iglesia, pero ¿ante qué, pastor? ¿Ante qué amenaza va a cuidar Dios a su iglesia? ¿Ante qué tipo de amenazas? Ahora, debemos entender a la luz del sermón anterior que los ancianos no son llamados a levantar el autoestima de las personas. Los ancianos no son llamados a dar palabras motivacionales para los emprendedores. Los ancianos no son llamados a eso. Los ancianos son llamados a predicar la palabra de Dios, porque a través de ellas que Dios nos cuida. A través de sus palabras. Hermanos, ¿por qué un pastor no debe dedicarse a levantar la autoestima a una persona? Hermano, porque ya las personas se aman demasiado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no significa que usted tiene que amarse primero para amar. No, se está dando por un hecho que ya usted se ama demasiado. Como dice la frase, primero mis dientes y después mis parientes. El hombre se ama mucho. Pero lo que eso nos dice es lo que nos enseña Filipenses capítulo 2. Tener los intereses de mi hermano como primero que los míos. Así como usted quiere lo mejor para usted, vele primero por su hermano. Ame a su prójimo de esa forma. El hombre se ama mucho hoy. El hombre se ama tanto. Vean lo que pasa con esto. El hombre se ama tanto que se pone aquí. Él considera que es tan valioso que él está aquí. Y si los demás no lo ven como él se considera de valioso, caen en depresión. Se sienten decaídos. Porque se aman así de alto. Se aman así de mucho. Ellos se aman tanto que quieren que los demás los vean como esas perlas valiosas que ellos creen que son. Ya el mundo se ama mucho, hermano. Y la palabra del Señor dice que sin Cristo estamos perdidos. Estamos muertos. Ya se ama demasiado el mundo. Los pastores no son llamados a cumplir las demandas de una sociedad caprichosa, a la luz del sermón anterior también con respecto a la sociedad de consumo. Los pastores y ancianos son llamados a transmitir todo el consejo de Dios, aunque al mundo no le guste. Los ancianos y pastores deben predicar ante cualquier oposición. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, y aquí viene la amenaza, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿De qué quiere cuidar Dios a la iglesia? De los lobos rapaces. De los lobos rapaces que hablan en oposición al evangelio. Lobos rapaces que entran a la iglesia, que se sientan con nosotros para tratar de meter el sistema del mundo, la mentalidad perversa del mundo a la iglesia. Pero Dios puso a estos hombres y les dijo: cuídense de ustedes mismos, de sus corazones y de lo que enseñan, porque esto que les doy es mío y tienen que cuidarlo. Entonces, a través de la predicación, estos obispos, estos ancianos, estos pastores deben pelear espiritualmente con la predicación para derribar los argumentos que se oponen al conocimiento de Dios a través de lobos rapaces. Hermano, no lo busque, se lo leo en Mateo 7, la semana anterior
vimos cómo Jesús advierte sobre esto. Y Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo no sé si usted se acuerda de la fábula de la Warner Brothers, de un perro que cuida unas ovejas y cómo el coyote quiere entrar todo el tiempo. Pero yo sé que es una fábula, pero ¿cómo primero intenta entrar el coyote? Como ovejita. Y es chistoso, pero es peligroso. Los lobos se visten de ovejas. Ellos entran como ovejitas, parecen ovejas, se ven como ovejas, pero por dentro traen pensamientos corruptos que se oponen al conocimiento de Dios. Y quieren ser tropiezo para otros en medio de la iglesia. Pero adivinen, ¿a quién le tocó la tarea? Y bueno, digo adivinen como dicho coloquial. Sabemos que la adivinanza es satánica, sí queda claro por aquello. Que les toca velar por cuidar que no entre nada corrupto y que atente contra el evangelio. Es a nosotros. Ahora, saqué de un artículo de univision.com cómo cazan los lobos. Y digo, vamos a ver cómo trabajan los lobos. Y no me voy a quedar con el coyote y el perro de la Warner Brothers. Dice que las manadas de lobos son uno de los grupos más organizados que existen. Para llegar hasta sus presas, eligen los momentos clave. ¿Cuál es el momento clave? Una presa sola, descuidada, una oveja lejos del pastor, con técnicas que han adquirido en el correr del tiempo. Según las observaciones realizadas, esto tiene que ver con el número de lobos en la manada y el rol de cada uno, así como su estatus. Para saber cómo cazan los lobos a sus presas es necesario ver las relaciones que tienen ellos como grupo. La organización de los lobos tiene que ver con la concentración de tareas. Si lo hacen por separado, probablemente mueran de hambre. Generalmente se juntan en grupos de a 5 y a la hora de atacar forman lo que se llama un polígono regular, saltando a la presa de todos los ángulos para que no tenga a dónde huir. Así actúa Satanás. Las huestes de maldad, hermano, yo no estoy siendo místico, esto es una verdad. Están alrededor de la iglesia viendo a ver en qué momento hay un descuido para entrar. Vendrán lobos rapaces, vestidos de ovejas, y les hablarán otras cosas. Entonces, Dios tiene un amplio interés por cuidar a su iglesia. Dios quiere cuidar a su iglesia, pero cuidar a su iglesia no es tener una reunión con un hermano para subirle la autoestima. Cuidar a su iglesia no es cumplir los caprichos que las personas tienen dentro de nuestra liturgia. Eso no es cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia es mantenerla con el alimento que los tiene bien fuertes y macizos en la piedra inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuidar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el cuidado no está en los obispos por sí solos, no está en los hombres o en los pastores, está en el poder que tiene la palabra de Dios para preservar a su iglesia. La palabra de Dios cuida a la iglesia. Entonces, en el tanto nosotros, para exponer el texto, nos alejamos del texto, abrimos ventanas de vulnerabilidad para que Satanás quiera entrar. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra. El apóstol dice: no perdonarán al rebaño. El que esté mal acomodado, ese ahí no lo van a perdonar. No perdonarán. Recordemos que las ovejas están bajo cuidado, cerca del pastor, y ellas son cuidadas por el buen pastor y su voz. La parábola del redil, Juan 10.
El buen pastor le habla a sus ovejas y las ovejas vienen a él y las ovejas están seguras en el buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, que nos habla a través de su palabra. Entonces, ellas acuden, estas ovejas, a las palabras de Cristo y allí están seguras. Es por ello que el liderazgo de las iglesias, ancianos, obispos y pastores deben predicar todo el consejo de Dios para que allí la iglesia esté segura. Dios quiere cuidar a su iglesia y confiamos en que esta es una iglesia que Dios quiere cuidar. Ya los lobos, hermano, no llegan solo físicamente, llegan a través de las redes sociales. Hermano, yo me agarro la cabeza cuando veo a esos hijos del diablo subidos en un púlpito y le ofrecen al hombre riqueza material. Le están desatando sus casas, le están desatando sus carros, según ellos, descontextualizando lo que ya predicamos de atar y desatar. Estos hijos del diablo le ofrecen al hombre lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación, las cosas de este mundo. Pero entonces es nuestra tarea hacerle ver a la iglesia que Cristo y que su evangelio es suficiente para nosotros. Y que no debemos prestar atención a todas las doctrinas de demonios que quieren poner reglas que van en contra de lo que Él mismo, Señor, ha dicho en su palabra. Verso 31. Dice, por tanto, velad. Acuérdense de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿En qué momento amonestaba el apóstol Pablo? De noche y de día. ¿Acaso estaba el apóstol Pablo de noche y de día frente a la iglesia públicamente? El apóstol Pablo vivía en una negación. Él estaba con los hermanos todo el tiempo. Y él todo el tiempo, de noche y de día, les hacía ver a ellos, les amonestaba, les exhortaba, les guiaba. Y la iglesia se sujetaba al apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa si la iglesia dice, es majadero? ¿Qué majadero el pastor? Estarme diciendo y diciendo, ya me dijo, ya estoy harto, ya estoy cansado. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo nos amonesta de día y de noche? ¿Qué hubiéramos dicho? Qué cansado, jale Pablo de aquí. El apóstol Pablo le amonesta a ellos de día y de noche en Cristo, con amor. En Tito, vaya conmigo y deje ahí Hechos, vaya conmigo a la epístola de Tito, capítulo 3, rápidamente. Tito, capítulo 3. Me dice amén cuando lo tiene. Tito capítulo 3, verso 3. Desde el capítulo 2, Pablo le viene hablando a Tito acerca de cómo se debe comportar la iglesia. Pablo le dice, bueno, los jóvenes deben de ser así, los ancianos de esta forma, las ancianas de esta forma, las mujeres de esta forma, así debe ser la iglesia. En el verso 3 del capítulo 3 viene el contraste y él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero bueno, vemos todas las implicaciones de conducta del capítulo 2 que viene dando a la iglesia y el contraste de todo lo que el mundo es y cómo el mundo vive. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y hermano, es justamente lo que nos está diciendo allí. No es porque yo soy bueno. No es porque yo bajé al gatito del árbol. No es porque iba en la ruta y paré para que pasara el perezoso, como dijo el pastor Alan. No es porque yo le llevé un regalo a mi mamá en el Día de la Madre. No por obras que nosotros hiciésemos. Cristo nos ha salvado, no por méritos nuestros, sino por su gracia. Dice,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Él nos hizo nuevas criaturas a través de este Espíritu. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo le dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles a los hombres. Él insiste con firmeza, una labor de cuidado para con la iglesia ante las amenazas. En el caso de Tito en Creta, el contexto era los judaizantes, al igual que en Hechos, que querían meter la ley mosaica y una serie de tradiciones, contradiciendo la enseñanza del evangelio que atentaba contra la gracia. Es a través del evangelio que se da este cuidado, porque solo a través del evangelio es que podemos vivir de esta forma. Verso 9 ahí en Tito: pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Hermano, todo aquello que se oponga al conocimiento del evangelio, todo aquello debe ser amonestado una o dos veces, y a la tercera dice: deséchelo. Todo lo que atente contra la enseñanza y los principios del evangelio se le debe amonestar e inclusive desechar. Verso 32 del capítulo de Hechos, Hechos 20, ¿de dónde estábamos? Volvemos al verso 32. Dice el apóstol Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Entonces, ¿en quién está el poder? ¿En los obispos o en la palabra? En la palabra. La palabra tiene el poder para edificarnos, para santificarnos. Pablo tenía confianza en la suficiencia de las escrituras, y él les dice: velen, porque van a haber hombres perversos vestidos de ovejas que van a hablar en contra de las palabras de Dios en el texto. Verso 33: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo es un ejemplo de vida. Él dice que él no ha perturbado las finanzas de la iglesia, sino que él trabaja para no ser tropiezo. Ahora, ¿qué pasa en este contexto? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? El apóstol Pablo está dejando de lado un derecho del cual él mismo habla, porque él no vivía de la ganancia de la iglesia, sino que trabajaba haciendo tiendas. Y a pesar, capítulo no lo busque, 5 de 1 Timoteo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, dice el apóstol Pablo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, el apóstol Pablo tenía derecho a un salario, pero él dice: yo no quiero ese salario, yo no he molestado a ustedes en eso, yo trabajo con mis manos, y no solo trabajo, sino que ayudo a los necesitados. El apóstol Pablo se dedicó a los demás, y toda la gloria no es para Pablo, es para el Señor, porque él dijo: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Existe una demanda de dar ejemplo para con aquellos que ejercen este cuidado. Entonces, es cierto, Dios quiere cuidar a su iglesia, pero aquellos que son llamados a cuidar a su iglesia tienen que cumplir con un ejemplo. Tienen que cumplir. Pablo vivió en una negación total. Pablo se entregó a la causa. Y entonces, en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo dice que el que gobierna a la iglesia, que el obispo o el pastor,
Debe gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia que es de Dios? Estos obispos ejercen un cuidado sano, un gobierno saludable sobre la grey por medio del ejemplo, incluyendo a los miembros de su familia, como parte de una promesa que Dios dio en Jeremías capítulo 3, cuando dice: os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. El Espíritu Santo ha puesto hombres para cuidar a la iglesia a través de la palabra, a través de la predicación, a través del evangelio. Él lo ha hecho. No está en ellos mismos esta virtud, sino en el poder del evangelio. Entonces en el verso 36 de Hechos dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos los ancianos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo modela un cuidado sobrenatural que él dice: por 3 años lo he hecho. El apóstol Pablo no tenía ahí 20, 25 años, 30, 40, 50 años. Por 3 años he estado con ustedes, dándoles el consejo de Dios completo. Manténganse en él, porque vendrán lobos rapaces que van a querer dañar después de que yo me vaya. Es una advertencia para la iglesia, hermano. Los lobos rapaces van a querer entrar, pero ante eso Dios quiere cuidar a su iglesia a través de su palabra. Entonces nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, nosotros estamos atentos a los lobos y permanecemos en ella. Por eso, hermano, nosotros debemos de tener claro esto, porque esto no se trata de caprichos de hombres. Es Cristo quien gobierna la iglesia, y lo hablamos la semana anterior. Al Cristo gobernar la iglesia en medio de esta institucionalidad, hermanos amados, estamos en una lucha, estamos en un pleito espiritual. Y nosotros no podemos ignorar estas cosas. Dios, a través de sus palabras, cuida a la iglesia. Y para mostrar su persistencia en estas cosas, levanta vasos de barro imperfectos para que le insistan a su pueblo que es necesario permanecer en sus palabras. Hermano, vea, es mejor que a uno le digan: ya el pastor me tiene harto a mí de que permanezca en la palabra, de que vaya a la palabra, de que busque en la palabra, de que escuche a Dios en la palabra. Ya el pastor me tiene harto a mí. Pues yo espero hartarlo lo suficiente para que usted vaya al consejo de Dios en la palabra, hermano. Que después digan: a mí no me hablaron de eso, a mí no me dijeron eso que está en la palabra. ¿De dónde sacó eso? El apóstol Pablo dijo: yo les di todo el consejo de Dios, y nuestra tarea es dar todo el consejo de Dios. Todo, hermano. Y la iglesia, cada domingo que se sienta acá a escuchar el sermón, debe saber que esta es una lucha contra los lobos rapaces que entran vestidos de ovejas, que quieren dañar el rebaño, y que es una palabra que viene de Dios para que la iglesia crezca en santificación, para que la iglesia se edifique. Y en medio de eso estamos en una lucha, porque la sociedad impregna, hermanos, de basura los pensamientos de muchas personas que se sientan un domingo a escuchar el sermón. Muchas personas saben más sobre los chismes que hay en nuestro país, personajes de farándula, son hábiles, manejan las noticias al dedillo. Muy bien, está bien, perfecto que estén informados, pero yo pregunto: ¿cómo están en la palabra? Y viste lo que pasó con ese fulanito, yo lo vi en ese programa. Muy bien, está bien. ¿Cómo está en la palabra? ¿Cuánto tiempo invierte en la palabra? ¿Cuántas veces va a la palabra? ¿Y cuántas horas dedica a la palabra? No, pastor, yo lo que leo son 5 minutitos diarios.
Yo creo en el poder del evangelio y sé que un versículo puede transformar el corazón de un hombre, totalmente. Pero un cristiano no puede vivir con 5 minutos diarios de la palabra. No puede. La palabra no solamente es suficiente, es nuestra regla, nuestra norma. Y Cristo nos habla a través de ella. Por eso después nosotros estamos con preguntas y nos hablan cosas raras y no las identificamos como engaños. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. No identificamos a esos hijos del diablo que le están ofreciendo cosas materiales a las. No los identificamos porque no conocemos la palabra, no la conocemos. Y mi tarea aquí no es hacerle promesas a ustedes de cosas malas sobre cosas del mundo. Esa no es mi tarea. Mi tarea es predicar todo el consejo de Dios y pelear cada vez más contra Satanás, que les está llenando la cabeza de un montón de basura a las generaciones del día de hoy. Y si los predicadores, pastores, como decimos los ticos, nos mingueamos con el mensaje para sobarle la cabecita a la gente y que derrame unas cuantas lágrimas porque se siente triste, porque se ama tanto, que está luchando con su autoestima y se ama tanto, entonces venga, llore un poquito y recuerde que Dios le ama, y una sobadita de cabeza, mientras Satanás afuera le está metiendo una lluvia de patadas en la cabeza a las generaciones de hoy. Satanás no tiene misericordia ni pierde el tiempo. Les está llenando la cabeza de basura a las generaciones de hoy. Y ya están viendo normal lo que es torcido, lo que es perverso y lo que es pecado. Y entonces, y otros diciéndole, ya viene tu carro, ya viene tu casa, hijos del diablo. Y están en las redes sociales, y están en el Facebook, y la gente, amén, amén, yo recibo y desato y jalo. Hermano, por Dios santo. La iglesia en persecución, y Pablo les dice, permanezcan en las palabras. Estaban siendo perseguidos. Y la iglesia de hoy preocupada por su autoestima. No, hermano, no es eso. Los lobos rapaces se visten de ovejas, de saco y corbata, con un micrófono como este, bien elegantes en sus tarimas y llenos de luces, y le hablan a un montón de gente ignorante que ama las cosas del mundo más que a Dios. Por eso todos ahí dicen amén y gritan. Hermano, y esto es difícil, porque el evangelio, hermano, no es esas cosas. Pero Satanás hace un trabajo. Y nuestra tarea es alertar a los hombres y decirles, estén atentos, quiten de ustedes el pecado, busquen en la oración, busquen en la palabra. Creamos espacios propicios para enseñar la palabra. Creamos espacios propicios para orar. Creamos espacios. Pero cuando nos damos cuenta, ya la iglesia metía en un montón de problemas. El mundo está seduciendo, hermanos, está seduciendo. El liderazgo debe ser intencional en ese cuidado y debe preparar esos espacios. Nosotros insistimos, hermano, en que perseveren en la verdad de Dios. Y todo esto es por gracia. Dios sigue cuidando a su iglesia porque la ama y la va a mantener hasta que Él venga. Dios ama a su iglesia, hermanos. Hay un hermano aquí, joven, que me dice, pastor, dígame qué tengo que hacer, porque la palabra dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Y yo le digo, yo me siento rarísimo cuando me dice eso, pero se supone que el texto de Jeremías dice que va a dar pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia. Tengo un compañero del trabajo, lo amo muchísimo, él sabe. Y él ve los sermones y todo, y yo sé y lo conozco, y por eso puedo dar el ejemplo. Lo quiero muchísimo. Él tiene uno de sus hijos, se perfila para hacer una promesa en un deporte en nuestro país o en el país. El chico es muy hábil, el chico le está poniendo, se esfuerza y están muy contentos, él y su papá y su mamá. Entonces él me decía, es que los estoy llevando tantas veces a la semana a entrenar, tantas veces. Y mi esposa me dice que es mucho, pero yo pienso que es tanto. Y yo le pregunté, ¿y qué dice su pastor?
Entonces él se quedó callado. Y cualquiera aquí puede pensar, ¿qué tiene que ver el pastor en eso? Pues resulta que los tiempos de devocional, los tiempos de oración, los tiempos de estudio bíblico son suplantados por eso. ¿Tiene o no que ver el pastor? ¿Por qué? Porque cuando los chicos están así pequeños, todo bien, pero cuando están grandes y viene el problema, a ver si, ¿cómo están ustedes con las adivinanzas? Adivine a quién buscan. Al pastor. Entonces, las decisiones de la Grey, dependiendo de cómo sean, requieren la intervención del pastor, la sugerencia del pastor. Porque si usted está descuidando su oración, su estudio bíblico, es más, el devocional con sus hijos, si usted descuida el devocional con su familia, usted está cayendo en la trampa de Satanás. Porque mientras el mundo les llena la cabeza de basura todo el día, lo mínimo que la iglesia debe hacer es reunirse con sus hijos para hablarles el evangelio. Pero como dije la semana anterior, ¿qué dije yo? Muchos están dispuestos a venir y las bendiciones de Dios, y yo qué lindo y todo, pero no se meta, pastor. Cuando viene la bronca, entonces sí, ahí sí, pastor. Ya cuando no hay nada que hacer, ya cuando se desperdiciaron un montón de años, nuestros hijos con la cabeza llena de basura, están grandes y no hay nada que hacer. Y perdimos el tiempo. Y yo se lo dije a él y le dije, ¿cuál es su pastor? Mi pastor es fulano, una iglesia grande, respeto muchísimo al pastor. Y le dije, pero usted no habla con su pastor, no le ponen que sea un mensaje. Es inaccesible, ni por mensaje. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Se mete conmigo, no me meto con nadie. Luego viene el chicharrón, como decimos nosotros. Entonces, en este texto de Hebreos 13, en el verso 17, dice que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Pero dice después, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando un hermano me pone, pastor, esta y esta situación, yo le doy gracias a Dios por esos hermanos. Nunca es una molestia para mí un mensaje de nadie. Pastor, es que a mí no me gusta molestarlo. Hermano, no es una molestia, no lo es. Que sí, que tal vez yo soy bivocacional. Yo trabajo en la oficina de 6:30 de la mañana hasta 4:30. Y tal vez no le puedo responder de inmediato, pero voy a responder. Y si tengo que orar por usted, también lo voy a hacer. Y yo doy gracias a Dios por esos hermanos. Porque dentro de la institucionalidad de la iglesia, hermano, Dios ha puesto pastores y ancianos, que de paso oremos por un cuerpo de ancianos acá, local. Pastores y ancianos para cuidar a su iglesia. Así que cada domingo usted no puede tomar la palabra a la ligera. Hay lobos rapaces que quieren engañar, filosofías vanas del mundo, engaños de Satanás en el mundo, la vanidad del mundo tragándose a nuestros hijos y a nuestros nietos, el engaño de Satanás bailando. Vea, hermano, no puede ser. Ahora en la madrugada estaba trabajando. Mi esposa me enseña un video de un cantante secular, pues que resulta que ahora se hizo cristiano. Y entonces hace un video, según él, cristiano, con un montón de obscenidades y vulgaridades. Y en toda la sociedad dice, pues ahora es cristiano. No, hermano, es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que está en Cristo no necesita eso del mundo para reflejar a Cristo. Lo único suficiente es el evangelio. Y mi esposa me decía, David, pero es que quién sabe quién está predicando, quién sabe quién lo está asesorando. Y claro, pues cuando usted lo ve en las tarimas con Daniel Javif y todo eso, pues claro, se entiende. Va a seguir en las cosas del mundo, va a seguir en eso. Y los cristianos posteando este tipo de cosas. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Dice Juan Calvino, decía, el pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas
y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. Y usted dirá, pastor, este sermón pareciera que es más como para pastores, como para líderes de las iglesias, pero todo el consejo de Dios involucra la enseñanza hacia los ancianos y pastores. Y todo el consejo de Dios nos lleva a ver en la figura de los ancianos y pastores el cuidado de Dios para con su iglesia a través de la predicación, a través del ejemplo. Que sí, somos imperfectos, sí lo somos, y nos vamos a equivocar, pero seguiremos predicando a un Cristo resucitado que dio su vida por nosotros. Y todo engaño, toda mentira, hermano, le pido a Dios nos ayude a discernirla y alejarnos de toda esa maldad. Hermano, aquí creamos espacios para orar, para varones, para mujeres, para matrimonios, para los chicos, para jóvenes. Creamos espacios para edificarnos, para compartir. Y usted dice, pastor, bueno, yo gloria a Dios, yo sí vengo, y gloria a Dios. Créame que se está evitando problemas en el caminar de la fe, porque usted está creciendo. Pero mientras unos crecen, otros están chiquitos. Y unos van creciendo y van creciendo, pero otros están quedando. Y yo como pastor tengo la tarea de decirles, ánimo iglesia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crezcamos en Él y tomemos en serio esto, porque Satanás no anda con jueguitos. Él no está jugando, hermano, Él no anda con vacilones. Y tome a su familia en serio y saque el tiempo del devocional familiar. Me decía mi hijo Ezequiel, no hombre papá, en la escuela, hablando del tema de la sexualidad, y me dice, ellos hacen esto porque ellos no entienden. Y digo, y Ezequiel, ¿y usted por qué entiende? Y dice, porque ustedes me han explicado. Y me dice, ellos ni siquiera les explican, los papás ni siquiera les explican a sus hijos cómo Dios nos salva. Para él es algo muy natural y muy normal. Pero los chicos en la escuela, ¿qué van a saber de un Dios que salva, que entregó a su hijo en una sociedad como esta, que está podrida? Está podrida. Usted dirá, pastor, ¿está molesto? Claro que estoy molesto. Claro que estoy molesto. Porque un alto porcentaje de la población de la iglesia es floja. Es flojita. Reunión, vean, varones, no sé cuántos varones hay aquí. ¿Cuántos habíamos ayer? ¿Cuántos varones ayer? 10 varones. 12. ¿Cuántos varones hay aquí? Y más que todos los varones, porque las mujeres, y esto es una violencia, aquí vienen como 40 mujeres. Pero le digo algo, Dios le dio la dirección de liderazgo al hombre en el hogar. Si el hombre está viendo pa'l ciprés, no espere que todo sea color de rosa. No lo espere. Así que esté atento, porque Dios quiere cuidar a la iglesia. Y Dios lo hace. Dios le habla, Dios le advierte, pero no seamos como el pueblo de Israel. Y Dios le decía, y tome el semillazo. Y Dios le decía, y otra vez. No, hermanos, no contristemos al Espíritu, no lo apaguemos. Velemos, hermanos, son nuestros hijos. Usted dice, yo amo a mis hijos, daría mi vida por mis hijos, pero ni siquiera puede sacar una hora para enseñarle quién es Cristo. ¿Cómo usted me dice a mí que los ama? No entiendo. Es que no lo entiendo. Si usted ama a sus hijos, usted les saca la basura del mundo y les dice quién es Jesús. Si de verdad los ama, si usted los ama, se los quita de las manos a Satanás. Se los quita. Pero si usted es bueno para sentarse con sus hijos a ver el Netflix, a ver el Disney Channel o a ver las otras plataformas, y no es bueno para enseñarles quién es Cristo, usted no me diga a mí que usted ama a sus hijos. No me lo puede decir, porque el amor que usted tiene aquí es muy superficial. Mamás,
yo amo a mis hijos, yo daría mi vida por ellos, y creo que sí darían su vida, creo que sí, pero ¿de qué sirve que demos la vida? ¿De qué sirve que nos entreguemos? ¿De qué sirve que nos matemos para que tengan todos los estudios universitarios, para que tengan carreras profesionales, si dice la Biblia que al hombre de nada le sirve ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada nos sirve. Es que estoy yo dedicado a tantas cosas en la semana. Pues yo espero que de esas cosas muchas sean con Cristo, y no esté llenándose de basura del mundo. Enseña a sus hijos, porque los están adoctrinando con pura porquería en el sistema educativo. Y luego los jóvenes vienen a mí: pastor, vea lo que pasa con este joven, vea lo que pasa con este otro joven. Y vemos detrás a padres ausentes de la instrucción de quién es Cristo para ellos. Y los jóvenes, yo los bendigo, yo doy gracias a Dios por ellos. Ellos tratan, ellos se esfuerzan, ellos luchan, ellos trabajan, sacan de su tiempo y lo hacen con amor y por la gracia de Dios. Pero de nada sirve si los padres en la casa están pintados. Y entonces decimos: no, es que él es así, ella es así. Hermano, prediquemos a Cristo, porque tal vez Satanás esté robando a nuestras generaciones. Y nosotros estamos viendo el Netflix, viendo el YouTube, viendo no sé qué otras vainas hay. Yo tengo que esforzarme, tengo que pelear, hermano. Yo tengo, y mi esposa, bueno, está cambiando a mi hijo, pero mi esposa sabe que yo tengo que pelear para sacar un tiempo para ver una película. Yo tengo que esforzarme para eso. A mí me pasa al revés. Y usted dirá: David se está jactando. No, no me estoy jactando. Es que esa es la naturaleza correcta de un creyente. Porque mientras unos están aquí, porque vean, hermanos, muchos están aquí los jueves y no están entendiendo bien, pero ellos se están esforzando. Y ellos dicen: pastor, yo estoy tratando, pastor, yo aquí voy, explíqueme esto. Sí, pastor, es que a mí me cuesta mucho. Pero se están esforzando, y se están esforzando mientras otros están en la casa con las patas para arriba, perdiendo el tiempo. Pero hay otros que se están esforzando. Hay otros que no, vean, y pido perdón, y ya me extendí demasiado, pido perdón. El jueves pasado llegué aquí y habían 5, y ese baldazo, y yo dije: bueno, y la verdad es que yo entiendo, y si no vienen los hermanos, les dije a ellos: pues cancelamos la reunión, pero demos chance, a ver, ¿quién quita un kitty? Y nos quedamos conversando los 5. A los 15 minutos llegaron un grupo grande de hermanos. Y yo doy gloria a Dios por eso. Hermanos que no los atrasa la lluvia. Hermano, en la disciplina deportiva que yo practiqué durante 7 años para poder terminar lo que quería lograr, yo iba aunque estuvieran cayendo perros y gatos del cielo. Hermanos que yo decía, y me decían unos de ellos: no, pastor, es que los que vienen en carro, de ellos es más fácil. Y yo dije: no, pues yo entiendo los que vienen en carro. Que está encima mío, que me va a caer, hermanos. No voy a decir eso porque hermanos, y muchos de los hermanos que llegaron, adivine cómo venían: a pie. Y otros bien calientitos en la cama viendo el Netflix. No, hermano, no. Cuando nosotros venimos a este texto, venimos a buscar las inescrutables riquezas de Cristo aquí. Nosotros no venimos a jugar crucigramas, hermano. Venimos a buscar a Cristo aquí. ¿Están conmigo? Hoy cerramos esta serie de la iglesia. Dios quiere cuidar a su iglesia. Iniciamos con una serie ya muchísimo más extensa el otro domingo. Muy larga esa serie, creo yo. Pero hermanos, somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Dígame amén. Yo confío, somos hermanos.